En estos momentos damos la bienvenida al doctor Ramón Javier Mesa Callejas, doctor en Dirección de Empresas, Universidad de Valencia, España, magíster en Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia, especialista en Management Research de la Universidad de Valencia, especialista en Política Económica, Universidad de Antioquia, economista, vicerrector administrativo y profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia. Él va a estar con nosotros compartiendo la conferencia que tiene por título Financiamiento de la Educación Superior en Colombia, Realidad y Perspectivas. Le damos entonces la bienvenida a nuestro vicerrector Ramón Javier Mesa Callejas. ¿Me la puedes colocar acá? Con este pasa las diapositivas y con este de arriba tiene la puntada. ¿Con cuál? Con este tiene la puntada. No, pero ¿con cuál señal? Con este. No, perdón, ¿con cuál paso? Con este. Ya veo. Ok. Necesita micrófono con el de acá adelante. No, yo creo que con este, pero si me pudieras colocar uno para yo, que yo me salga de aquí. Buenas tardes. Primero que todo, pues un saludo muy especial a todos los colegas, los compañeros de la facultad, los profesores, los directivos, a toda la comunidad de la facultad. Me siento muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación. Soy uno más de la Facultad de Ciencias Económicas. Ahora estoy en otra parte de mi vida. Por cosas del destino estoy en la Vicerrectoría Administrativa, pero sigo siendo Facultad de Ciencias Económicas siempre. El trabajo que voy a presentar es un ejercicio que venimos haciendo desde hace ya un largo rato en Colombia sobre el tema del financiamiento de la educación superior pública. Yo creo que todos ustedes saben, la mayoría, que en los últimos años en el país se ha generado todo un debate sobre la reforma a la Ley 30 de 1992 en lo que tiene que ver con los artículos 86 y 87. Hace 4 años, por esta época, estábamos asistiendo a un proceso complejo. Las universidades públicas colombianas estaban paradas por el tema de que en ese momento, con la información que nosotros producimos desde la universidad, se desató todo un debate sobre el desfinanciamiento histórico de la Ley 30. Fruto de eso, hubo un paro muy largo y finalmente en diciembre de ese año hubo un acuerdo entre el Gobierno Nacional y las plataformas estudiantiles y profesorales de lograr recursos adicionales para las universidades públicas colombianas. Ese acuerdo se firmó por 4 años y este año se termina ese acuerdo. O sea que el acuerdo se firmó entre el 2019 y el 2022. Ya vamos a terminar el 2022, hay un nuevo gobierno, fin de los acuerdos y los temas de financiamiento continúan y se pueden agravar si efectivamente no hay un nuevo acuerdo o si no se prolongan, digamos, lo que se acordó en esa firma en diciembre de 2018. Eso por un lado. Por el otro, hubo un punto del acuerdo que no se firmó, donde el gobierno anterior terminó y no cumplió con un punto del acuerdo. Uno de los puntos fueron más o menos 18 puntos. Uno de ellos, el punto 13 de ese acuerdo, era presentar al Congreso de la República una reforma a la Ley 30. Nosotros desde hace ya más o menos 4 años venimos trabajando en eso. Por eso la charla que les vengo a ofrecer un poco tiene que ver con eso, cuáles son los retos y las perspectivas del financiamiento de la educación superior, en donde efectivamente nosotros hemos venido liderando un modelo de cambio de la Ley 30 en ese asunto especial de reformar el artículo 86. Hay un nuevo gobierno,
está muy interesado, es un gobierno reformista, es un gobierno que tiene una intención muy alta con el tema de las reformas sociales, entre ellas la educación pública, y bueno, esperamos que sea a finales de este año, aunque este año ya se acabó en términos de la legislatura, o por lo menos en el primer semestre del próximo año. Ya el ministro de Educación dijo que iba a presentar una reforma, y esa reforma se va a presentar sobre la base de lo que les voy a presentar acá, que es un modelo que hemos construido desde el sistema universitario estatal y que da cuenta de la situación financiera de las universidades. Nuestras universidades necesitan financiamiento adecuado, de lo contrario la sostenibilidad nuestra, no solamente las 34 universidades, sino especialmente la Universidad de Antioquia, puede entrar en una situación compleja en los próximos años. Por eso es importante que ustedes conozcan, estén informados de la importancia de este debate, porque sin duda esto va a marcar el rumbo no solamente de la Universidad de Antioquia, sino de las 34 universidades públicas. Entonces la charla gira alrededor de, digamos, de 4 aspectos: un poco hablar de las estadísticas de la educación superior pública, no me voy a detener mucho en eso, pero quiero mostrar algunas que muestran realmente la importancia que ha tenido la educación superior pública en la educación superior en Colombia. Es importantísimo todo lo que se ha hecho desde las universidades públicas, especialmente porque la ley que rige, la Ley 30, se quedó muy corta en términos de lo que significa financiar adecuadamente las instituciones de educación superior. En promedio, las universidades viven con el 50% que manda la nación y que aportan los entes territoriales. El resto debe ser gestionado y conseguido por las distintas universidades. Nosotros en la Universidad de Antioquia, el presupuesto nuestro se financia el 39% con recursos de la nación y el departamento, de un presupuesto que está tasado en el año que viene de 1.6 billones de pesos. Solo la nación y el departamento aportan 625.000 millones de pesos. El resto hay que conseguirlo, hay que gestionarlo, y si no se hace, esta universidad no puede funcionar. O sea que para nosotros es prioritario entender este debate, porque sin duda está en juego el futuro de la sostenibilidad financiera de nuestra universidad. Entonces voy a hablar un poco de esas estadísticas que dan cuenta realmente del significado de la educación superior pública, el tema de la financiación, cómo se financian las instituciones de educación superior pública. Seguramente no todos entienden cómo es ese proceso de financiación. Voy a presentar un ejercicio de lo que ha significado esos recursos adicionales, esa financiación adicional que hizo el gobierno Duque frente a lo que ha sido la problemática de la educación superior. Y por último, quiero mostrarles cuál es la propuesta de modelo que hoy el Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda, ya se conformó una mesa técnica en donde tenemos el compromiso de presentar en noviembre, ya con los distintos estamentos universitarios, con la comunidad, un modelo claro que sea avalado por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda para ser presentado en el Congreso de la República, para lograr ese anhelo de poder reformar el artículo 86 de la Ley 30. Las estadísticas, yo no me voy a detener mucho, pero solamente para algunos que nos acompañan, que seguramente no conocen muy bien el sistema universitario colombiano. Colombia tiene más o menos 298 instituciones de educación superior, de las cuales 65 instituciones son de carácter oficial, y tenemos cerca de 214 instituciones que son lo que podríamos llamar instituciones no oficiales o instituciones privadas. Eso significa que cerca del 54% más o menos de matriculados en el sistema universitario colombiano, según cifras del SNIDES, habla de que nosotros tenemos la mitad. Colombia tiene un sistema mixto. De hecho, esa participación que se tiene en términos de matriculados, si nosotros tenemos el 55% frente al 45.1%, también se refleja en el modelo de financiamiento que tiene Colombia, que es un modelo de financiación mixta, donde los hogares obviamente financian la educación de sus hijos y el Estado obviamente pone la mitad. Digamos que son cifras globales. En términos del número de posgrados, el número de programas de pregrado,
Al cierre del 2020, el sistema tenía cerca de 1.500 programas de pregrado ofrecidos, de los cuales 57 eran virtuales, 118 eran programas semipresenciales y 1.325 programas eran de naturaleza presencial. Estas cifras son antes de la pandemia. Y es importante recalcarlo porque después de la pandemia ya muchas instituciones están solicitando registros calificados, nuevos registros, y han aparecido ya nuevas modalidades derivado precisamente de lo que nos generó la pandemia. El tema de la semipresencialidad, de los modelos híbridos, de la virtualidad ha cogido más fuerza y hoy en Colombia hay una lista muy grande de espera de programas que han ido convergiendo hacia modalidades alternativas distintas a la presencialidad. En cuanto a programas de posgrado, el país al 2019 tenía 1.767 programas de pregrado, de los cuales, fíjense, la muestra es muy poquita, habían 43 programas bajo la modalidad virtual. Hoy prácticamente en Colombia más del 50% de los programas de posgrados son virtuales. O sea que en el último tiempo esto ha cambiado de manera significativa derivado de la situación que vivimos de esa crisis sanitaria. Aquí hay un dato muy importante, sobre todo yo quiero que ustedes miren la evolución de la matrícula, de lo que ha significado después de la, digamos, de la creación de la Ley 30. Colombia tenía más o menos en el año 93 159.200 estudiantes en instituciones oficiales y al cierre del 2019, incluso con cifras más recientes, tiene más o menos una cobertura, aumentamos, hay cifras del 2019, dice 582, pero los últimos datos del 2021 muestran más o menos 620.000 estudiantes. ¿Por qué llamo la atención con esto? Porque ustedes saben que este nuevo gobierno prometió en campaña 1.000.000 de nuevos cupos, de aumentar la cobertura en 1.000.000. Eso se reguló, ya van en 500.000. Fíjense que nosotros desde 1990, casi en 30 años, hemos aumentado la cobertura en 500.000 estudiantes, en 30 años. Y este gobierno pretende que en 4 años la cobertura pase a 500.000 estudiantes. Es importante que lo tengan en cuenta para el debate, porque si nos hemos demorado en casi 30 años para tener 500.000 estudiantes, ¿de dónde diablos vamos a sacar 500.000 estudiantes en 4 años? Es un punto importante. Ya el ministerio dijo que, bueno, son 500, pero mitad y mitad, porque también están insistiendo en que la educación privada también tiene que recibir estudiantes. Ahorita les voy a mostrar lo que representaría el impacto de tener 250.000 estudiantes más en la educación superior. Y eso en parte, fíjense en todo lo que hemos crecido, con una ley que ha atado los recursos de funcionamiento solamente al IPC, o sea, a la evolución del índice de precio al consumidor, sin considerar todo el gasto y toda la inversión que se tiene que hacer para formar como debe ser un estudiante en nuestras instituciones. Aquí están los datos de número de docentes. Obviamente los docentes han aumentado, especialmente fruto de esta situación de desfinanciamiento. Miren que los profesores de planta en el 2004 eran 10.000 profesores, en el 2010 eran 12.000, un incremento apenas de 2.000, pero miren cómo ha crecido la nómina de profesores ocasionales en nuestras instituciones, porque los tamaños de planta, las vinculaciones han estado paradas. Entonces nos ha tocado recurrir a la figura de docentes ocasionales, a la figura de profesores de cátedra. La Universidad de Antioquia es una de las universidades que más profesores de cátedra tiene en Colombia. Y obviamente pues bajo el marco de la ley, entendiendo y cumpliendo con las normas de ley frente a la contratación. Eso, sin embargo, no deja de ser un problema, porque finalmente eso, a pesar del gran esfuerzo que hacen nuestros colegas, sin duda, pues es importante entender que parte del ejercicio de financiamiento adecuado es tener plantas de profesores que realmente, además de superar los problemas laborales, obviamente que cumplan un papel importante en materia de calidad. Igual pasa, como ustedes los pueden ver, la formación de profesores con título de doctorado. Teníamos al año 2019 teníamos alrededor de 7.185 docentes de doctorado. Colombia es uno de los países de la región donde menos profesores con título de doctorado tiene. Eso ha venido avanzando. Sin embargo, todavía tenemos un rezago con respecto a países de igual desarrollo. Aquí ven, por ejemplo, lo que
hemos avanzado en términos del desarrollo de la investigación, mirando el reconocimiento de grupos de investigación. En el último, digamos, en la medición del 2019, el 49% de los grupos de investigación en Colombia eran de instituciones públicas. Y ustedes ven cómo ha aumentado el número de grupos de investigación entre el año 2004 y en el año 2019. En el año 2004 teníamos 834 grupos de investigación reconocidos, en el año 2019 ya teníamos 2.815. Eso revela el esfuerzo que se tiene que hacer con recursos que son estrechos, porque nosotros los proveedores tenemos que dar clase, atender 2, 3 cursos, tenemos que escribir, tenemos que producir, nos tenemos que capacitar y todo eso con los mismos recursos que hemos hecho durante tantos años. El número de investigadores por categorías, teníamos en el 2004 3.239 total de investigadores, en el 2019 ya teníamos por categoría 5.912. En la acreditación, que es otro de los asuntos importantes que miden la calidad del sistema, está en la mitad de las instituciones públicas. Ustedes pueden ver que ahí están las 19 universidades públicas que ya tienen acreditación. Nuestra Universidad de Antioquia va para la tercera, Lina, es la tercera ola de la reacreditación y siempre hemos sido modelo en Colombia de un ejercicio de acreditación donde nos han dado el máximo número de años acreditados. Estamos esperando la visita de pares precisamente para someternos a este ejercicio de calidad que se impone desde el CNA. Un resumen de los indicadores hablan solos. ¿Y por qué hablan solos? Porque los recursos que nos han entregado, o que por lo menos hasta el 2019, solamente estuvieron atados al comportamiento del índice de precios al consumidor. Más adelante les voy a mostrar lo que ha significado el apalancamiento que hemos tenido que hacer todas las universidades para atender toda esa cantidad de situaciones. Matrícula, tenemos más estudiantes de pregrado, más estudiantes de posgrado, más programas, fíjense, más grupos de investigación, artículos publicados, todo eso revela el esfuerzo que hemos hecho en todos los frentes, porque no solamente es tener más estudiantes matriculados, tener mejor infraestructura, tener bienestar, procesos de internacionalización, procesos de segunda lengua, etcétera. Muchas de las cosas, de los temas que son importantes en el proceso de formación de nuestros estudiantes. ¿Cómo es la financiación de las instituciones de educación superior en Colombia? En Colombia existen básicamente, digamos, 3 fuentes de financiación. Una de las que para muchas instituciones públicas es importante son las transferencias de la nación. Las transferencias de la nación están contempladas en el artículo 86 de la Ley 30, que dice que la base presupuestal de las universidades, es decir, los recursos que entrega el Estado a las universidades, se actualizan con base en el IPC del año anterior. Hasta el 2019 solamente era el IPC. Después de ese movimiento estudiantil y profesoral del 2018, se logró que el gobierno anterior entregara recursos adicionales al IPC. Por ejemplo, para el año 2019 el 3.5%, para el año 2020 el 4% adicional al IPC, en el año 2021 el 4.5% y en el año 2022, este año que está cerrando, el 4.65%. Esos recursos generalmente son los que utilizamos nosotros para cumplir todo lo que es el pago de las nóminas, sobre todo de nuestros profesores, de nuestros empleados administrativos, de las personas que nos apoyan a través de la CIS, que son los que obviamente ahí donde nosotros tenemos que canalizar los recursos. Luego están las transferencias de entidades territoriales, alcaldías y departamentos. En Colombia no son muchos los departamentos que le aportan a las universidades públicas en sus territorios. Nosotros recibimos recursos del departamento, esos recursos pesan alrededor del 3% del presupuesto de la universidad. Este año recibimos más o menos 43.000 millones de un presupuesto que este año es de 1.4 billones. Y tenemos que nuestra institución es la única que hace presencia en todas las regiones casi, tenemos en 14 sedes, tenemos más de 7.000 estudiantes en regiones donde el 95% de los estudiantes no pagan. Ahora estamos hablando de gratuidad y el gobierno anterior
creó la figura de la gratuidad, pero es que la Universidad de Antioquia lleva 22 años en gratuidad, dando gratuidad, sobre todo en las regiones y sobre todo a los estudiantes de extracto 1 y 2. Ya con esa nueva política, pues lo único que nos dijeron, nos felicitaron, es decir, síganlo haciendo y nosotros vamos a apoyar a los estudiantes de extracto 3 que no reciben gratuidad. Y lo otro, que son los recursos propios, que son los derivados de todo el esfuerzo que hacen profesores, directivos, frente a convenios, contratos, venta de bienes y servicios y otros asuntos que tienen que ver con el tema de la estampilla. Ustedes pueden ver acá, simplemente, aquí están los datos, pero en promedio, el origen de los ingresos del sistema universitario estatal está anclado el 50%, que son transferencias de ley, por artículo 80 y artículo 87, el 5% es lo que aportan las entidades territoriales y el 45% es lo que les mencionaba, hay que salir a conseguir los recursos. Ustedes piensen por un momento, si no hay gestión por recursos, la universidad no puede funcionar. Y es dramático el asunto. ¿Por qué? Porque sin duda el esfuerzo que tenemos que hacer todos los días es precisamente para conseguir recursos que nos ayuden a funcionar de la mejor manera. Miren, por ejemplo, el destino de esos ingresos. ¿Para dónde se va? El 70% de esos recursos que conseguimos se va para pagar gastos de personal, nóminas. Y como suele pasar, esto es un gasto muy rígido. Este es un gasto que no baja, sino que todos los años va creciendo al ritmo del incremento del IPC, del salario mínimo, de la productividad a través del decreto 1279 y de otros asuntos que tienen que ver con, con temas sindicales. La participación del personal administrativo es el 30%, pero en general de la estructura presupuestal el 60% representa funcionamiento y el otro 40% es lo que tenemos que dedicar a temas de inversión. Ustedes se preguntarán, entonces, ¿cómo hace la universidad para financiarse? La universidad para financiar la inversión lo hace a través de los recursos de estampilla. Nosotros recibimos de las principales instituciones públicas que tienen estampilla, recursos de EPM, de la fábrica de licores, de la estampilla de la gobernación, recibimos recursos que nos ayudan en un 50% a financiar todo lo que tiene que ver inversión para investigación, para la misma docencia y para pagar la seguridad social y obviamente para cumplir con las obligaciones crediticias que tenemos. ¿Cómo ha sido el crecimiento de los costos? Y aquí está la esencia y la problemática. Fíjense en el cuadro están todos los incrementos que se han tenido en la última década sobre gastos de funcionamiento e inversión de las universidades del sistema universitario estatal. Fíjense en cómo, ustedes ven el IPC, fíjense en que estos costos o estos gastos, si se quieren, se han incrementado en promedio, por ejemplo, por encima del IPC en gastos de funcionamiento el 5% más. Hasta el año 2019, recuerden que hasta ese año solamente era la actualización de esos costos era por el IPC, ahora, pues después del 2019 con los recursos adicionales, pues evidentemente tenemos una holgura, pero fíjense, hasta durante mucho tiempo, 4.95 el incremento por encima del IPC de los gastos de funcionamiento e inversión, el 4.51 de los gastos de funcionamiento y cerca del 5.39% de gastos de personal. ¿Eso quién lo pone? ¿Quién ha puesto esos porcentajes adicionales? La misma gestión interna que hacen las universidades para atender sus necesidades más apremiantes. En suma, si uno mira la relación entre crecimiento de costos por encima de la APC, nuestras instituciones han tenido que apalancar en promedio el 4.51, que son recursos que las universidades han tenido que buscar para que las universidades tengan un mejor desempeño. Miren este dato, no menor, lo que les decía, en 1993 teníamos una cobertura de 159.218 estudiantes y teníamos aportes de la nación por 1.76 billones. En el año 2020 la cobertura es de 562.000 con un crecimiento del 253%. Y la nación obviamente aporta
cerca de 0.4 billones de pesos, que en promedio da un costo anual por estudiante de 7, al 2020 de 7.211.000. Hay carreras donde ese costo pues se duplica. O sea, hoy en día un estudiante universitario formado en una universidad pública, ese costo es muy variable porque en facultades de ingeniería, en facultades de medicina, por ejemplo, ese costo se duplica frente a lo que significa digamos, el costo en otras facultades. Tal como ustedes lo pueden haber visto con los datos, pues hay un desfinanciamiento muy grande y ese financiamiento muy grande pues fue la gran motivación del 2018 para emprender, digamos, un proceso de nuevos recursos. Aquí está, lo hemos calculado, lo hemos medido, lo que ha significado ese desfinanciamiento histórico que nosotros hemos denominado brechas de calidad. Finalmente, ¿qué es esto? Esto es lo que la Ley 30 no nos ha entregado durante, por lo menos hasta el 2018. Eso es lo que hemos tenido que poner en todas las universidades para atender formación doctoral, formación en segunda lengua, infraestructura, movilidad, bienestar, recursos para apoyo académico, TIC, gastos administrativos. Eso lo hemos medido más allá, sumando esos recursos con lo que hemos puesto frente a gastos de personal. Esos recursos ascienden a 17.208 billones de pesos. Es como, 17.208 billones de pesos. Eso es como quien dice la famosa deuda histórica. Por eso fue que se gestó ese movimiento, lograron recursos para 4 años, pero a partir del 2023 ya no hay esos recursos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para atender miles de cosas que hacemos alrededor de esto? Pues eso es, digamos, la necesidad de reformar. Vamos a ver, y les voy a mostrar qué se ha hecho con esa plata, hablando en términos coloquiales. Bueno, y entonces, ¿para qué han servido esos recursos adicionales? Los recursos adicionales o esa financiación adicional que se logró en el acuerdo el 14 de diciembre de 2018 implicó 2 tipos de recursos. Recursos directos para atender la base presupuestal de las universidades, recursos que provenían de excedentes de cooperativas, recursos de planes de fomento a la calidad y recursos de saneamiento de pasivos. Estos fueron recursos frescos que se entregaron en general al sistema universitario estatal y también a la red de instituciones técnicas y tecnológicas conocidas como la red ITU, que son donde están la mayoría de instituciones públicas que hacen parte de los municipios, pero que no están dentro de la Ley 30. Y recursos de regalías, que llamamos nosotros recursos indirectos, para el fortalecimiento de la investigación, Sistema General de Regalías, becas doctorales, infraestructura, para atender todo lo que tenía que ver con infraestructura educativa. Esos recursos adicionales, ustedes ven ahí lo que ha sido, cómo fue la distribución de esos recursos. En estos años se repartieron cerca de 4.6 billones de pesos. Este año en especial fue el año donde más recursos hubo, 1 billón de pesos, pero fíjense en cómo desde el 2019 comienza a incrementarse la base presupuestal por encima del índice de precios. En el año 2019 se empieza con una base adicional de 110.000 millones y fíjense que ya al 2022 esa base va en 612.000. Esa base va creciendo, se va convirtiendo y se va actualizando en la medida que va avanzando. Por recursos adicionales frescos, cerca de 3 billones de pesos, 2.9 billones, y por recursos de regalías, 1.6 billones de pesos. Ustedes se preguntarán, ¿y estos recursos qué han significado para las instituciones de educación superior? Un ejercicio elemental y sencillo es, pues si nos debían 17 billones y nos dieron 4.6, pues sí, eso bajó esa deuda histórica, pero esa deuda histórica todavía está. Pero nosotros quisimos hacer un ejercicio un poquito más técnico, utilizando muchos de los aspectos de la contabilidad. Pero antes de mostrarles eso, quería compartirles con ustedes, por ejemplo, en el rubro de planes de fomento a la calidad, ese es un rubro que
sirvió o ha servido para cofinanciar proyectos en las instituciones. Mire, en el año 2019 se presentaron en el sistema universitario 290 proyectos por un valor de 114.000 millones de pesos. Ya en el año 2021 se tenían 435 proyectos por un valor de 588.670 millones de pesos. ¿Para qué esos proyectos? Para cofinanciar infraestructura, bienestar, investigación, formación docente, oferta académica, regionalización y fortalecimiento del sistema de calidad. Esos, si ustedes ven lo que está en el recuadro, infraestructura y bienestar e investigación, han concentrado la mayor cantidad de proyectos y la mayor cantidad de recursos. Eso indica que el esfuerzo que hemos hecho es precisamente para mejorar las condiciones, no solamente en términos de las adecuaciones. Todos los días hay que trabajar en el tema de la logística, de la infraestructura, hay que hacer muchas cosas para tener nuestra universidad bonita, para tratar de atender muchos de los asuntos que a veces suceden, a veces no nos alcanzan los recursos. El tema de bienestar hoy se convirtió en un elemento supremamente importante. Hoy estamos viviendo tiempos de nueva convivencia universitaria y el bienestar, los temas de salud mental, los temas de convivencia, hoy son fundamentales en esa formación integral, porque hoy la formación no solamente pasa por dar clase, damos la clase y listo, no, hay muchos otros temas que apuntan a esa formación integral y por eso todos los días hay que hacer proyectos y parte de esos recursos llegaron a financiación de ese bienestar. ¿Cuál es qué tipo de evaluación hicimos nosotros? Nosotros, utilizando una metodología muy propia, digamos, de las ciencias económicas y de otras ciencias, utilizamos y nos hicimos una pregunta y es, ¿cómo le fue al sistema durante estos años? Este ejercicio lo hicimos hasta el 2021 porque tenemos los datos del sistema de información de la Contraloría General de la Nación a través del famoso chip, del clasificador presupuestal. Cogimos los datos y hicimos un ejercicio de demostrar con estos tres indicadores que ustedes conocen muy bien, indicadores del mundo financiero, cómo le fue a las universidades o cómo le fue al sistema monetario estatales con esos recursos adicionales, mirando qué pasó con su margen operativo, qué pasó con su margen neto y qué pasó con el tema de liquidez, que es el principal problema que tenemos en el sistema monetario estatal. Si ustedes ven estas tres gráficas, se dan cuenta la diferencia entre lo que hubiera sido el papel de estos indicadores con y sin recursos adicionales. Y fíjense que estos recursos, sobre todo, tienen un impacto importante en términos del margen neto y el margen operativo, que son, digamos, indicadores que sirven como para uno demostrar qué estamos haciendo con ese margen que nos está quedando, no solamente los ingresos operacionales, sino de lo que resulta del ejercicio. La situación ha mejorado. Miren la diferencia, por ejemplo, con el término de la razón corriente corregida, que es lo que comúnmente llama la liquidez que tiene la institución para poder cumplir con sus obligaciones de corto plazo. Y en el sistema pasamos de un punto, digamos, de 1 a 1.19. O sea, la liquidez mejoró en algo, pero el gran cuello de botella que tenemos nosotros es cómo atender el día a día estas necesidades de caja que cada vez son más apremiantes. Sin recursos adicionales, la situación hubiera sido distinta. Ahora bien, esto es un escenario, o sea, no voy a hablar de eso, pero utilizamos una técnica de contrafactual para tratar de ponderar lo que es el impacto con y sin recursos adicionales. En suma, los recursos han sido importantes, han ayudado sobre todo en un momento que no podemos pasar desapercibidos. Los recursos en el 2020 y en el 2021 los utilizamos fue para atender la pandemia. Todas las instituciones tuvimos un desfase muy grande, un desequilibrio enorme. Por ejemplo, la Universidad de Antioquia perdió más de 70.000 millones de pesos en contratos, en convenios, en venta de bienes y servicios por tener la institución prácticamente cerrada en el 2020. Nosotros abrimos la universidad este año y en general el sistema unitario estatal tenía las universidades cerradas y esos recursos nos ayudaron a apalancar los efectos negativos que nos generó la crisis del COVID. Y voy a terminar con el tema de cuál es la propuesta
de nuevo modelo de financiación que estamos proponiendo precisamente para tratar de superar ese desfinanciamiento histórico que tenemos en el país. Ustedes se preguntarán, ¿para qué un nuevo modelo? Y yo pienso que hoy se necesita un nuevo modelo para un asunto muy sencillo, y es que nosotros necesitamos garantizar un funcionamiento adecuado que nos permita asegurar calidad y cobertura. Estamos hablando de una cobertura en estos próximos 4 años, que es seguramente lo que se va a defender y lo que este nuevo gobierno quiere, de tener por lo menos 500.000 nuevos estudiantes. Y ya ustedes vieron en el histórico todo lo que implica un aumento de 500.000 estudiantes más en el sistema. Para eso se necesita tener un modelo que se acomode a esas nuevas realidades. Obviamente hay todo un desfase. La Ley 30 nació muerta. ¿Por qué nació muerta? Porque simplemente en su momento pensó que las universidades solamente crecíamos como el IPC, y se le olvidó a la ley, porque nació sin dientes, de que había que financiar otros asuntos importantísimos dentro de la formación integral. Entonces, el solo hecho de reducir ese desfinanciamiento histórico justifica obviamente este debate. Nosotros estamos proponiendo un modelo que básicamente está compuesto por 4 factores importantes. Un primer factor que tiene que ver con todo aquello que implica la necesidad de actualizar las plantas docentes de las universidades. Un factor que incluye la necesidad de que se actualice la base, no con el IPC, sino con un indicador que refleje la evolución de los costos de las universidades públicas, como es el famoso índice de costos a la educación superior, el famoso ICES, que es un índice que calcula el DANE y que muestra la evolución de los costos de las instituciones de educación superior. Porque el IPC es un indicador que mide el índice de la canasta familiar, y a veces, pasa muchas veces que los costos de la educación superior van por un lado y el IPC va por el otro. Entonces, la propuesta de tener un factor 1 es actualizar con base en el índice de costos de la educación superior, tener en cuenta las nuevas necesidades de plazas docentes y administrativas, y al mismo tiempo recoger todas aquellas normas que normalmente emite el Congreso y que recarga a costa de las universidades. Por ejemplo, todos los cambios normativos que se han generado en los últimos 30 años en Colombia no van a la base presupuestal de las universidades. Voy a ponerles un ejemplo, y es hace más o menos 15 años, el gobierno a través del Congreso exigió que todos los profesores de cátedra tuvieran todos los derechos en términos de las prestaciones sociales. Hasta hace más o menos 15 años a los profesores de cátedra se les pagaba por la hora. Salió una ley que protegía los derechos de nuestros compañeros de cátedra, donde se le decía a las universidades públicas, tienen que pagar todos los asuntos de ley, la seguridad social. Eso fue más o menos hace 18 o 20 años. Todo lo tuvimos que hacer, pero esos recursos no se pusieron, no se indexaron dentro de la base presupuestal. Igual hay muchos asuntos, muchos cambios normativos que sencillamente que no van a la base. Uno que es clave, el famoso decreto 1279. ¿Qué es ese decreto? Ese es el decreto que rige el salario de los profesores universitarios. Es un salario por productividad. Entonces, creado en el 1279 en el año 2020, sin dientes. ¿Qué significa eso? Sí, asúmanlo ustedes, porque ese funcionamiento es un funcionamiento atado sencillamente al índice de precios. Entonces tenemos que estos 4 factores son las variables que van a tener un modelo que en suma va a recoger las necesidades más apremiantes del funcionamiento de nuestras instituciones. Temas como el 1279, los recursos de nuevos docentes y administrativos, las normas que impactan el financiamiento, la ampliación de la cobertura, el cierre de brechas. Hasta hace muy poco, la cobertura era un asunto discrecional de los gobiernos. Cada gobierno de turno jugaba con las universidades y les decía a las universidades, ¿usted cuántos estudiantes
me va a poner cuántos nuevos estudiantes va a aumentar la cobertura y yo le doy recursos. Y nosotros nos metimos en el tema de la regionalización hace 25 años y esa regionalización la hemos asumido nosotros de bolsillo. Eso es un proyecto social, el proyecto más importante que ha tenido la universidad en 214 años. Llevar la educación superior de las regiones de Antioquia. Tenemos más de 8.000 millones, más de 8.000 estudiantes. Y esos estudiantes y toda esa infraestructura lo hemos hecho con recursos internos. Ahora el modelo lo que está diciendo, esa cobertura tiene que ser financiada. ¿Y qué significa financiada? Que haga parte de la base presupuestal. Aquí está el modelo, cómo actualizar la base presupuestal. Ustedes, digamos, esta presentación la voy a dejar para que ustedes la miren con detalle. Recoge todo lo que hoy para nosotros se vuelve estratégico para nuestras universidades. Ya les dije, los puntos docentes, las nuevas plazas, presupuesto adicional para decisiones del legislativo, cobertura, que es un asunto que hoy está, digamos, en debate porque este gobierno, digamos, en su propuesta social busca tener más estudiantes en la educación superior. Este modelo finalmente se convierte, ¿cuáles son las apuestas de política pública? Y desde el sistema universitario nosotros estamos proponiendo, por ejemplo, en el tema del 1279, una canasta de 200.000 puntos. El 1279 es la productividad, cuando los profesores publican en revistas indensadas, de acuerdo a la categoría de la revista, eso da un puntaje, y ese puntaje, cuando la revista es de nivel, está indensada, esos son salarios que se van de por vida para el profesor que logra puntuar. Temas de cierre de brechas, temas de cobertura estudiantil, nosotros ya estamos hablando de una cobertura de 62.500 estudiantes por año, 62 nuevos cupos, en atención a lo que el gobierno ya está diciendo de financiar por lo menos 250.000 estudiantes en las instituciones públicas. Recuerden que son 500, pero ya el ministro dijo 500, podemos partir eso con las instituciones privadas, 1.500 plazas docentes, cerca de 188 plazas administrativas por año y, muy importante, proyectar, no con base en el IPC, sino con base en el índice de costos de la educación superior. Aquí están los supuestos con los cuales estamos modelando, supuestos de IPC, supuestos de acuerdo sindical, de incremento salarial, de punto docente. Fíjense que en nuestra propuesta estamos simulando cuál sería la situación económica de los próximos años que nos permita llegar a estas conclusiones. Este es el escenario del impacto fiscal del modelo, atendiendo cada una de las variables que nosotros estamos proponiendo. Ustedes pueden ver ahí desde la indexación, desde el 7% hasta lo que representa el costo de un estudiante, el costo de un profesor, la cobertura y lo que representa tener más profesores, tener más personal administrativo y la política de cierre de brechas, porque todas las universidades son distintas. Hay universidades muy jóvenes, universidades que tienen, digamos, un impacto regional muy fuerte y hay otras que tienen un impacto muy fuerte en materia de investigación. Dado lo anterior, fíjense en esto. Y es como, si a uno le preguntan, bueno, entonces, ¿cuál debe ser el porcentaje de incremento de la base presupuestal de las universidades? Con Ley 30, mire, la Ley 30 va a continuar, si no se reforma la línea negra, pero si se reforma y se acepta esta propuesta, estamos hablando de un crecimiento de la base presupuestal del 19.4%. Este gobierno ya dijo que para otro año la base presupuestal va a crecer IPC más 5 puntos. Van a hacer una adición presupuestal para que el Congreso entienda que para el próximo año hay que sostener lo de este año, que es el 4.65. Este modelo permitiría que la base presupuestal creciera a un 19.4 porque recoge esas apuestas de política que nosotros estamos proponiendo. Fíjense lo que eso representaría más allá de la Ley 30, 7.6 billones de pesos, porque la Ley 30, fíjense, implica un crecimiento promedio con base en el IPC que hemos proyectado al 2026 de 6.43 y nosotros estamos diciendo, mire, con ese crecimiento del IPC promedio no da, el sistema no resiste, las universidades no podríamos sostenernos financieramente hablando. Ya esto lo acabé de decir, 19.4% de incremento en la base presupuestal para 7.6 billones adicionales. Ustedes dirán, ¿eso es mucho o eso es poco?
pues un punto del PIB son 11 billones de pesos. Esto no llega a un punto del Producto Interno Bruto. Fíjense, por ejemplo, lo que sería frente a la participación, porque hay que mirar, bueno, ¿y cuánto pesa eso del PIB corriente? Pesaría 0.46, pero hay que descontarle 0.29, porque con ley 30 necesitaríamos al 2026 20.2 billones de pesos. Con este modelo necesitaríamos 7 billones de pesos más. ¿Eso qué significa? Dentro del presupuesto de la nación, miren, ¿ustedes creen que eso es mucho? 1.21% del presupuesto de la nación. O sea, de un presupuesto de 400 billones, tendríamos más o menos en promedio del 1.21. O sea que más allá de lo que es el costo, es voluntad política. Es que el Congreso entienda la importancia de la educación superior y ponga los recursos que es, porque en Colombia hay otras muchas cosas que tienen un peso más alto y que no tienen el impacto social que les mostré al principio del papel que asumen las universidades. Aquí hemos simulado con otra cobertura, por ejemplo, miren lo que representaría el hecho de tener 500.000 estudiantes. Mire, si fueran todos a la universidad pública, estaríamos hablando de cerca de 26.2%, estaríamos hablando de cerca de 14 billones adicionales. Estamos hablando de 250, que es lo que seguramente nos va a pedir el Ministerio de Educación frente a las universidades. Aquí están otros escenarios pues, de lo que significa modelar la cobertura, sobre todo de lo que representaría el crecimiento de la base adicional. Y termino simplemente señalando y simplemente planteando que obviamente esto no pasa simplemente por los números. Nosotros pues, somos de la ciencia económica, somos economistas, trabajamos con estos temas financieros, sin embargo esto va más allá. Reformar la Ley 30 implica asuntos de tipo técnico, político y social, sobre todo porque nuestro país es una condición importante para lograr la paz en Colombia, para lograr el progreso social, para lograr el desarrollo, para reducir las brechas, es apostarle a la educación, pero una educación de calidad, una educación donde todos tengamos acceso, pero no solamente ingresar a la universidad, sino que tengamos las condiciones de poderle ofrecer a nuestros estudiantes unas condiciones dignas, una financiación adecuada. Por eso es tan importante que todos entendamos la importancia de la sostenibilidad, y eso solamente se logra en la medida en que hay voluntad, no solamente económica. Hoy estamos hablando, estamos pegados de una reforma tributaria de 25 billones de pesos para el primer año. Esto le puede costar al país, no le cuesta en las condiciones que tenemos, bajo los supuestos de hoy, solamente 8 billones adicionales en los próximos 4 años. Será muy difícil, tendremos que hacer cuántas reformas tributarias para hacer eso, o a lo mejor es la voluntad de nuestros congresistas que entiendan el valor estratégico de lo que significa formar estudiantes profesionales en el sistema educativo estatal. Todo esto, parte de esta conferencia, está en este documento que nosotros, cuando digo nosotros, hablamos de lo que es, hacemos parte de la Comisión Nacional de Vicerrectores Administrativos que producimos este material. Ahí está como el fondo de todo lo que, como un detalle de todo eso. Los invito a que se lean este documento porque ahí van a encontrar muchas de las cosas que aquí obviamente he planteado. Muchas gracias. Bueno, por acá tenemos 2 preguntas que nos llegaron para nuestro vicerrector. La primera, la educación gratuita actualmente y la propuesta para el extracto 3 están amarradas al desempeño de los estudiantes como un promedio académico o es de manera incondicional. De manera incondicional. Si están matriculados, no importa su rendimiento académico. No, eso tiene una reglamentación. Se financian los estudiantes que las universidades reportamos. Nosotros reportamos el número de estudiantes matriculados y los estudiantes de extracto 1, 2 y 3 tienen educación gratuita. Hay unos estudiantes que son financiados directamente por la universidad, otros son financiados por el Estado.
todas las universidades cofinanciamos eso. Nosotros llevamos 18 años cofinanciando eso. Sobre todo porque ya hoy la financiación al extracto 3 la está haciendo el Estado. Y eso está condicionado, obviamente, a la matrícula de los estudiantes y tiene unos topes, tiene unos límites. Lo que pasa es que esto es un programa muy joven, llevamos 2 semestres y apenas el semestre pasado apareció como política pública. En este momento está contra los estudiantes que están matriculados. Muy bien, y otra pregunta, teniendo en cuenta que en las universidades públicas se presenta cese de actividades o anormalidad académica, ¿cómo se maneja esa nómina y esos costos y gastos inesperados? ¿Se recurre a alguna provisión o algún manejo contable? Bueno, en el tema de, normalmente, o sea, el impacto es, digamos, se considera especialmente cuando los contratos de los profesores de cátedra obviamente terminan. El semestre no se ha terminado porque, digamos, la mayoría de situaciones, pues obviamente no son atribuibles a su desempeño. Entonces, lo que hemos hecho, y lo hemos hecho ya desde ya varios años, es que renovamos el contrato por el tiempo en que duró el paro. Eso obviamente tiene impacto, pues, ¿cómo voy a decir que no va a tener impacto? Igual los recursos hay que conseguirlos, pero nosotros respetando digamos, el derecho al trabajo y el tema de la situación laboral, nosotros mantenemos los contratos porque, pues, obviamente, como lo he dicho, el tema no es atribuir a los profesores. Entonces, los profesores que están vinculados, ellos no tienen problema en términos de que, pues, ellos reciben su salario, obviamente trabajen, dictan clases, no, pero el tema de los profesores no pasa simplemente por la clase. O sea, los profesores en la Universidad de Antioquia tienen un alto componente de su plan de trabajo en temas de investigación, en temas de extensión. La docencia es una parte y cuando se retoman las clases, obviamente los profesores retoman sus actividades ligadas a ese asunto, pero durante la permanencia de un profesor, con o sin paro, los profesores tenemos que laborar, tenemos que trabajar, tenemos que atender labores administrativas, tenemos que atender temas de investigación y la investigación no tiene fecha, la investigación es permanente, la actualización de los cursos. O sea que en ese sentido, digamos que eso es un costo que, digamos, contablemente no lo consideramos porque la provisión del pago de los salarios siempre va a ser la misma, con o sin digamos, paro. La diferencia obedece a lo que nos toca, digamos, asignar con la suspensión de contratos y la renovación de los mismos.